unas frases muy motivadoras. Cada arruga cuenta una historia de valentía, amor y perseverancia. Tus vivencias te hacen excepcionalmente hermoso o hermosa. El mensaje que traemos es que todos vamos a ir envejeciendo en algún momento. Entonces tenemos que saber responder a las necesidades de este grupo tan particular que han pasado vivencias que justamente han impactado en el envejecimiento. Nuestro tema es la historia clínica del adulto mayor. ¿Y por qué vamos a tocar ese tema tan importante? Fíjense, la Organización Mundial de la Salud ha hecho una proyección para el año 2050. Fíjense, vamos a ser muchos adultos mayores. Más de una de cada 5 personas va a tener más de 60 años. Y el 80% de estas personas adultas mayores van a vivir en países como el nuestro. Quiere decir entonces que debemos fortalecer aquellas atenciones que son preventivo-promocionales, porque inexorablemente todos vamos a pasar por esta etapa de la vida. Y fíjense que existen documentos valiosísimos, no solamente son documentos relacionados al tema técnico, sino a un estudio muy completo en relación al envejecimiento y la salud. Y nosotros como país ya tenemos una norma actualizada que sería conveniente que la vayan revisando porque está, digamos, referida incluso cómo se debe hacer la historia clínica del adulto mayor. Es la norma técnica de salud para el cuidado integral de las personas adultas mayores. Miren, en esta diapositiva vamos a observar unos datos muy interesantes publicados en Colombia. Vamos a mencionar algunos nada más. Fíjense ustedes. Solo una, solo una de cada 4 personas mayores, o sea, hablando de los adultos mayores, tienen pensión. Quiere decir que son personas que van a tener limitaciones económicas. Miren, Colombia envejece el 38% de la población mayor. Una de cada 6 personas mayores sufrió algún maltrato en el último año. Y ellos, en Colombia, han calculado que 3,4 millones para el año 2050 van a tener más de 80 años. Quiere decir que tenemos que prepararnos como sistema de salud para responder estas necesidades. Y fíjense, las personas adultas mayores no son iguales, ¿no? Envejecen diferente. Algunas, como en esta primera diapositiva, van a tener un nivel funcional excelente, van a poder seguir disfrutando la vida, tener calidad de vida, pero otras van a requerir asistencia permanente para actividades cotidianas básicas. Es así que nosotros debemos ser conscientes que la salud es fundamental para nuestra forma de vivir el envejecimiento, o sea, cuidarnos desde ahora. ¿Qué influye en la salud de las personas de edad avanzada? Bueno, se describen factores individuales y factores ambientales. Dentro de los factores individuales, ¿cuáles son nuestros estilos de vida? ¿Somos sedentarios de jóvenes? Vamos a pagar la factura cuando estemos en la tercera edad. Pero también hay cambios relacionados con la edad. Por ejemplo, la osteoporosis, por ejemplo, la arteriosclerosis. También la genética va a influir en nuestra salud cuando estamos mayores, ¿no? Se habla de la apolipoproteína 4, el déficit de la hormona de crecimiento, y que ya venimos predispuestos con una edad genética. Por otro lado, las enfermedades también van pasando factura.
si somos hipertensos, si somos diabéticos. Entonces, todos estos factores individuales van a influir en el tipo de envejecimiento que tengamos cuando nos acerquemos a los 60 años. También factores ambientales, fíjense ustedes, la vivienda, si se utilizan o no dispositivos para apoyo para poder desplazarnos, si se participa o no, se tiene acceso a poder tener, digamos, relaciones sociales, si tenemos la capacidad de transportarnos. Y todo esto ustedes lo están viendo ahora que están desarrollando las historias clínicas, están desarrollando la anamnesis. Estamos pidiendo información a los pacientes relacionados tanto a los factores individuales como a los factores ambientales. ¿Qué nos dice Miller, un estudioso del envejecimiento, en relación a la definición? Nos dice que el envejecimiento es un proceso en el que los adultos sanos pasamos a ser frágiles. Y fíjense, fragilidad tiene una connotación dentro de la etiopatogenia. ¿Qué significa? Que van a disminuir los mecanismos de reserva fisiológicos y nos van a exponer a la vulnerabilidad frente a la enfermedad y la muerte. Eso es el envejecimiento. Es un proceso por el cual todos vamos a transitar. Y ustedes recuerdan, hace poco tiempo sufrimos la pandemia. ¿Y recuerdan ustedes las estadísticas iniciales? ¿Quiénes fallecían? ¿Recuerdan ustedes la tercera parte, 2/3 partes, perdón, de las defunciones por COVID-19 ocurrieron en los adultos mayores? Eso expresa entonces la vulnerabilidad frente a la cual nos encontramos cuando vamos envejeciendo. Y aquí en esta diapositiva ustedes pueden identificar fácilmente dos momentos: el momento de la vitalidad y el momento de la fragilidad. ¿A qué nos referimos con vitalidad? Ustedes, jóvenes, tienen una reserva funcional intacta. Tienen una capacidad de respuesta frente a las agresiones, por ejemplo, las infecciones, o por ejemplo, a lo mejor los traumatismos. Se recuperan fácilmente de una neumonía. Estamos hablando, obviamente, de los sujetos sanos, ¿cierto? Jóvenes sanos. Pero conforme envejecemos, nuestra reserva funcional, es decir, nuestra capacidad de responder frente a las agresiones, se va a ver disminuida. Y habíamos dicho que hay factores ambientales, pero también hay factores genéticos, lo que nos van a llevar a que hayan cambios fisiológicos. Todos vamos a presentar con el tiempo estos cambios, en las células, en los tejidos, en los órganos y en los sistemas. Esta fragilidad que vamos nosotros sufriendo con el paso del tiempo y cuando estamos por encima de los 60 años, nos lleva a otro término importante que es la vulnerabilidad. Quiere decir que cuando nos encontremos frente a un estrés, frente a una agresión, esto nos va a llevar a riesgo de complicaciones. Vamos a ir desmejorando progresivamente hasta que venga el fallecimiento. Por eso cuando hablamos de adulto mayor, hablamos de fragilidad y hablamos de vulnerabilidad. Y miren, los estudiosos del envejecimiento nos dicen que la fragilidad física, vamos a hablar ahora de la parte biológica, física, constituye un síndrome. ¿Se acuerdan ustedes cuando estamos viendo en la práctica qué son los síndromes y decíamos conjunto de síntomas y signos? Acá también se describe como un síndrome con múltiples causas y factores. ¿Qué caracteriza a la fragilidad? La disminución de la fuerza, la disminución de la resistencia
y la reducción de nuestras funciones fisiológicas. Todo eso impacta en mecanismos defensivos del paciente adulto mayor y obviamente aumenta la vulnerabilidad. Eso pasa cuando uno sufre algún tipo de infección, por ejemplo, va a tener dificultad para poder recuperarse, va a demorar más tiempo y lo puede llevar incluso al paciente a la dependencia funcional. A lo mejor esa persona cuando estaba sana realizaba todas sus actividades, contribuía incluso a la economía de la casa, pero a lo mejor hace una neumonía o un traumatismo y se vuelve dependiente. Y se vuelve un círculo vicioso que lo va a llevar a la muerte. Miren esta diapositiva en la cual se presenta la patogénesis del síndrome de fragilidad. Se dice que durante el envejecimiento existe un estado de inflamación crónica que produce activación inmune, produce liberación de citoquinas, de moléculas, de mediadores en general. Esto se describe como un mecanismo subyacente que va a contribuir de manera directa o indirecta a la fragilidad. Muchos estudios han confirmado, por ejemplo, la asociación entre niveles de interleuquina 6 y fragilidad. Muy bien. Por otro lado, nos dice que los diferentes procesos fisiopatológicos que se van dando en el envejecimiento y contribuyen al síndrome de fragilidad, uno de los más importantes es la pérdida de la masa muscular. Esa pérdida de la masa muscular que se llama sarcopenia. ¿Qué significa entonces la sarcopenia? Que estos pacientes o personas de edad avanzada van perdiendo masa muscular. Se va a superponer estos aspectos que habíamos hablado de la fragilidad con la sarcopenia. Y eso obviamente va a volverlo mucho más vulnerable. El paciente empieza a perder peso, se vuelve débil, se agota fácilmente, baja el ritmo de las actividades y su marcha se torna lenta. Como resultado de toda esta patogénesis, vamos a tener que los pacientes pueden sufrir caídas. Cuando un adulto mayor tiene una primera caída ya nos debe de preocupar. 2 caídas, ya ahí debemos estar mucho más alerta porque es probable que se vayan repitiendo las caídas. Entonces hay que tomar medidas y eso vamos a conversar cuando hablemos de la valoración geriátrica integral. Y esta fragilidad y sarcopenia, cuando se superponen, van llevando al paciente a la discapacidad, a la dependencia, inexorablemente a una muerte en corto tiempo. Se describen diferentes tipos de personas adultas mayores. La persona adulta mayor sana es el adulto mayor de 60 años que tiene características físicas, mentales y sociales de acuerdo con su edad cronológica. Realiza sus actividades básicas, instrumentales, se vale por sí solo. La persona adulta mayor enferma, miren ustedes lo que dice la definición, son mayores de 60 años que como cualquiera de ustedes puede presentar alguna afección agudo crónica no invalidante. De repente hacen una neumonía, de repente hipertensión arterial, ¿no? De repente a lo mejor un cuadro diarreico agudo, pero no invalidante. O sea, el paciente todavía se recupera, puede ir a la consulta, puede ir a un hospital, sale de alta y nuevamente
se reincorpora a sus actividades normales. Este paciente adulto mayor, para que entre en esta clasificación de PAM enferma, no tiene demencia, no hay conflicto social que pueda poner en riesgo su salud. Entonces, este paciente se atiende como cualquier paciente, como ustedes, jóvenes o adultos, ¿no? En un hospital, en un centro, en una institución de atención general. Y viene ese tercer tipo de paciente adulto mayor o persona adulta mayor, que es el paciente adulto mayor frágil o persona adulta mayor frágil. Su nombre lo dice, la principal característica es el riesgo de la dependencia o de repente el riesgo de volverse discapacitado. Este grupo de pacientes es el que el riesgo de generar los síndromes geriátricos que después vamos a mencionar es bastante alto. ¿Quiénes son estos pacientes o personas adultas mayores frágiles? Son personas más de 60 años que cumplen alguna, fíjense ustedes, una de las siguientes condiciones. A lo mejor una patología que condicione incapacidad funcional como la enfermedad de Parkinson, como un desorden cerebrovascular, como insuficiencia cardíaca. O de repente, un paciente que, más de 60 años, que tiene una neoplasia avanzada o una demencia severa, o una enfermedad renal crónica terminal. O a lo mejor un paciente que ha salido de una hospitalización reciente. Está vulnerable porque puede hacer incluso posterior al alta una infección intrahospitalaria. O de repente es un paciente, como muchos adultos mayores, los pobres, hemos visto pacientes que toman 12, 14 medicamentos por día. Cuando ya toman más de 3 o más medicamentos por día, la Organización Mundial de la Salud nos dice, eso es polifarmacia. Y hablar de polifarmacia es hablar de reacciones adversas a medicamentos. O a lo mejor se potencian los eventos adversos asociados a los medicamentos. Le pueden dar medicamentos para corazón, para el riñón, para la presión, para la demencia, para el estómago, para dormir, etc. Todos potencian sus eventos adversos y el pobre adulto mayor de repente está somnoliento, de repente está hiporéxico, no come, y eso va a acentuar más su fragilidad, su vulnerabilidad. Entonces, el solo hecho que esté consumiendo 3 o más medicamentos lo vuelve un adulto mayor frágil. Obviamente, el otro criterio es el deterioro mental, ¿no? Por supuesto, tanto deterioro cognitivo o deterioro tipo depresión, también es una de las condiciones que califica para adulto mayor frágil. De repente es mayor de 80 años, ya se vuelve frágil, o está en un albergue, ¿no? Ya tiene abandono social, o ha perdido al esposo o a la esposa recientemente, o ya no es capaz de realizar sus actividades básicas como bañarse, como comer solo, o como ir a los servicios higiénicos solo, o es una persona con recursos económicos bajos. Fíjense cuánto incide el aspecto social en el adulto mayor. Este grupo de pacientes es el que requiere una atención específica y que va a requerir también la participación de los profesionales de los equipos multidisciplinarios, psicología, rehabilitación, dental, de repente otorrino, de repente oftalmología, de repente el urólogo, etc. Entonces, esto vamos a definirlo, vamos a diagnosticarlo previa valoración geriátrica integral. Esa es la diferencia con la historia clínica de una persona joven que estamos realizando ahora de repente en las clases, una persona que colabora.
Ya el adulto mayor requiere, este adulto mayor frágil, una valoración geriátrica integral. ¿Para qué? Para priorizar sus problemas y elaborar un plan de trabajo no solamente biológico, que va a cubrir otros aspectos que vamos a desarrollar en la clase. Después viene en la clasificación la persona adulta mayor o el paciente geriátrico. Estudios de la Universidad Cayetano Heredia, bueno, estos estudios ya tienen más de 10 años, demostraron que más del 35% de los ingresos al hospital corresponde a pacientes geriátricos. ¿Cuál es el paciente geriátrico? Aquel que cumple 3 o más de los siguientes criterios: más de 75 años, pluripatología relevante, quiere decir varias enfermedades de fondo, proceso o enfermedad principal con carácter incapacitante, de repente una secuela de desorden cerebrovascular, de repente una neoplasia terminal, una demencia, problemas sociales relacionados con su estado de salud. Este grupo de pacientes sí requiere no solamente evaluación geriátrica integral, sino atención especializada. Y el formato de la historia clínica del adulto mayor, ya nuestra norma técnica nacional, la que hemos presentado en las primeras diapositivas, así como la norma técnica para la gestión de la historia clínica, es una norma nacional y deberían ustedes conocerla. Ahí se describe cómo se debe hacer la historia de este tipo de pacientes. ¿Por qué es importante diferenciarlos? Porque no solamente vamos a abordar el aspecto biológico, que es el que estamos aprendiendo ahora en las clases de práctica, sino que además este formato valora también aspectos psicológicos y aspectos sociales. Entonces, Rubinstein, que es otro de los líderes en el estudio del envejecimiento, nos dice que la valoración geriátrica integral es un proceso diagnóstico, como habíamos dicho, multidimensional. O sea, se va a ver no solamente el aspecto biológico, interdisciplinario, porque va a entrar todo un equipo a poder participar para realizar un plan de trabajo específico con este grupo de pacientes. ¿Qué nos permite la valoración geriátrica integral? Vamos a identificar, describir y cuantificar no solamente los problemas físicos, sino también funcionales, psicológicos y sociales. Esto nos permite hacer un diagnóstico mucho más completo y elaborar un plan de trabajo global. Y ahí tenemos los componentes, ¿no? La valoración clínica son los datos biomédicos que estamos aprendiendo a tomar. La valoración funcional, actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria, ya vamos a ver en qué consisten. La valoración mental, para evaluar la función cognitiva, la función afectiva y la valoración social. Estos son los 4 componentes. Nosotros ahora solo estamos desarrollando la valoración clínica. Por ahí vamos a trabajar algunos la valoración funcional, pero nos estamos olvidando. La valoración mental a veces la realizamos cuando hacemos el examen neurológico, pero hay que ir un poquito más allá. Y la valoración social que hacen las asistentes sociales queda registrado en el papel, pero no tomamos acciones. Pocos hospitales en el Perú, digamos, tienen ya normada la valoración geriátrica integral, por ejemplo, en los pacientes hospitalizados. Seguro Social, Hospital Naval, Hospital de la FAP, lo realizan, pero no en los servicios de medicina interna, los realizan en los servicios de geriatría, cuando la idea es que todos aprendamos a hacer este tipo de valoración para poder hacer los mejores diagnósticos y el plan de trabajo correspondiente de acuerdo a la necesidad de cada paciente.
Entonces, en la valoración médica tradicional, que es la valoración clínica, ustedes saben cómo desarrollar la spectroscopía, la anamnesis, el examen físico, el diagnóstico, el plan de trabajo. Es el mismo esquema, no hay diferencia, es el mismo esquema que estamos aprendiendo ahora. Pero acá tal vez lo que hay que precisar es que debemos tener en cuenta algunas características de esta población adulta mayor. De repente hay dificultades en la comunicación y vamos a tener que realizar o completar con una anamnesis indirecta, con un familiar o con quien viva con el paciente. Les decía a los alumnos en estos días de clase qué importante es la ectoscopía, qué importante es también saber valorar los datos de la afiliación. Porque fíjense ustedes, si es un paciente adulto mayor, no debemos considerar que un síntoma no referido no existe. Nosotros tenemos que hacer el interrogatorio activo. Lo estoy viendo a lo mejor pálido al paciente, pero él viene por un cuadro a lo mejor articular o a lo mejor por una neumonía. Pero yo tengo la obligación de preguntar qué puede estar ocasionando la anemia. Hacer el interrogatorio mucho más acuicioso. O preguntar si tiene problemas para miccionar. A lo mejor tiene un problema de uropatía obstructiva asociada a la próstata. Ese es nuestro rol. Saber que con ellos nosotros debemos ser mucho más acuiciosos con el interrogatorio. Y no solo eso, deberíamos también preguntar si cada síntoma o cada signo que presenta el paciente tiene repercusión en las funciones, si causa algún tipo de dependencia. Porque ya vamos a hablar que el paciente que va perdiendo la capacidad de realizar sus funciones básicas e instrumentales, se va volviendo dependiente y ese paciente se vuelve más vulnerable. Vamos a escuchar que ellos de repente nos van a hablar de múltiples problemas inespecíficos que no están conectados y vamos a decir, pero ¿qué patología puede ser? En estos pacientes puede haber varias patologías. De repente tienen problemas asociados a enfermedades degenerativas, por ejemplo, artrosis, o de repente cataratas, de repente no está escuchando bien, etc. Y todo esto nos hace pensar que va a requerir justamente la participación de más profesionales de la salud. Siempre en ellos tenemos que preguntar por incontinencia urinaria y fecal. Se le escapa la orina, se le escapan las heces, es importantísimo. Ya habíamos dicho, preguntar por medicamentos que esté tomando y de preferencia que los lleven a la consulta o al hospital para saber cuáles son y si pueden a lo mejor potenciarse los eventos adversos asociados a los medicamentos y eso nos va a permitir identificarlos y cambiar o prescribir otro tipo de medicamento. Preguntar por hábitos tóxicos, por supuesto, ya saben ustedes que hay que preguntar siempre por el consumo de tabaco, consumo de alcohol, consumo de drogas. Y siempre en estos pacientes debemos de incluir una valoración nutricional sencilla. ¿Qué come, qué toma de desayuno, de almuerzo, de cena? ¿Por qué no le gusta tal o cual alimento? De repente nos encontramos que no tienen dientes, son remanentes dentarios, ya no son capaces de masticar, entonces dejan la comida y hay que adecuar la prescripción de la alimentación en función de su necesidad. Los adultos mayores van a un ritmo más lento. Pueden tener dificultad para la comunicación del lenguaje, van a olvidarse, de repente no nos escuchan y nos contestan una cosa por otra, de repente se quedan callados. Hay que tomar en cuenta estos silencios. Algo está pasando desde el punto de vista cognitivo. Siempre preservar la dignidad del paciente. Siempre cuando entrevistemos al paciente,
cuando lo examinemos, colocar los biombos, porque hay que respetar su privacidad. Es una persona como nosotros y también tiene pudor. En ellos debemos reconocer los miedos y ansiedades igual que los niños. Es fácil que un adulto mayor presente confusión cuando es traído de casa y ningún familiar se queda a acompañarlo. Y de repente hacen un síndrome confusional. ¿Y qué queda en los hospitales del Ministerio de Salud? La sujeción mecánica, amarrarlos a los pacientes, cosa que no deberíamos hacer. No hay que interrumpirlos y hay que darles tiempo para que ellos respondan, recuerden y den la mejor información. Siempre es bueno esta interacción con el tacto, ¿no? Darle la mano, a lo mejor tocarles el hombro, ¿no? De una manera muy respetuosa. Bueno, con la pandemia se perdió este tipo de interacciones, ¿no? Pero ahora podemos hacerlo. Y un paréntesis, siempre lavarnos las manos antes y después de examinar al paciente. Por otro lado, nuestras entrevistas deben ser dirigidas y de repente vamos a tener que reiterar los mensajes, las preguntas, porque ya hemos visto qué características tienen estos pacientes adultos mayores. El examen físico, igual que están aprendiendo en las historias, ahora en nuestro curso, en las prácticas, ¿no? El examen físico debe ser exhaustivo como en cualquier paciente, pero hay que recordar que los adultos mayores tienen poca tendencia a focalizar síntomas. Es igual que los pequeñitos, los niños, los pacientes pediátricos de repente solamente van a tener fiebre, náuseas y vómitos. Y ser una infección urinaria. Y a veces estamos pensando, oye, es problema digestivo. No, porque ellos no focalizan, ¿no? No focalizan los síntomas. O sea, presentan síntomas a lo mejor generales, dispersos. Por eso el examen físico debe ser completo. Vamos a hacer énfasis en los parámetros antropométricos, ¿no? Cuánto mide, cuánto pesa, cómo está el estado de nutrición, cómo está el estado de hidratación. Ya vamos a aprender en la práctica cuáles son esos signos que debemos buscar. Cómo está la lengua, está seca, cómo está respirando. A lo mejor por ahí es que está perdiendo mucho líquido, o fiebre, de repente sudoración, de repente está pues, con problemas respiratorios, ¿no? Y contribuye a la deshidratación. El estado de la boca, si hay síntomas o signos asociados a hipovitaminosis, ¿no? Cómo están los dientes, hay remanentes dentarios, hay caída de dientes, hay inflamación a nivel de las encías, cómo está la lengua, está depapilada, está enrojecida, ya les va hablando de repente de un problema de nutrición, un problema de hipovitaminosis. Escucha al paciente bien, a lo mejor no nos corresponde, no porque no se acuerda, porque tenga deterioro cognitivo, sino que a lo mejor no nos escucha. A lo mejor tiene cataratas y no nos ve. Entonces los órganos de los sentidos también deben ser evaluados porque ahí puede estar el problema. Debemos siempre tomar la presión en decúbito dorsal, sentarlo o ponerlo de pie 3 minutos y volver a tomarle la presión. ¿Para qué? Porque en estos pacientes debemos descartar que tenga o que haga hipotensión ortostática. Ya habíamos dicho, ¿no? Tomamos la presión en decúbito dorsal, o sea, echadito, lo sentamos o lo paramos al paciente unos 3 minutos. Si la presión arterial sistólica cae 20 o más milímetros de mercurio, o si la presión arterial diastólica cae 10 o más milímetros de mercurio, cuando lo sentamos o lo ponemos de pie, eso se denomina hipotensión ortostática. Y la hipotensión ortostática puede causar mareos, puede causar caídas y contribuye a la fragilidad y a la vulnerabilidad.
Muy bien, ¿qué más debemos de buscar? ¿No? Como está descrito en nuestras plantillas de las historias clínicas, si ustedes la tienen, el examen de piel y mucosas. A veces los adultos mayores son sedentarios, no hacen ejercicio y de repente nos podemos encontrar que pueden estar presentando úlceras por presión. O de repente, fíjense ustedes, las faneras, ¿no? Las uñas mal cuidadas, las uñas de los pies. Y si el paciente es diabético, a lo mejor está haciendo una insuficiencia circulatoria, está ya con algún dedo del pie cianótico, o si es arteriosclerótico, insuficiencia también arterial, y de repente ya está haciendo un problema circulatorio a nivel de los pies y nadie se ha dado cuenta. Hay que examinar al paciente, ¿no? El aparato locomotor, hemos hablado, hay enfermedades degenerativas como la artrosis, pero también les digo, ¿no? El aparato circulatorio, sobre todo en los pies, que no suelen revisarlo los familiares o el mismo paciente, nos puede indicar algún tipo de compromiso. Podemos encontrar en los pacientes algunas alteraciones que van a aprender ustedes a identificarlas ya cuando hagamos las próximas rotaciones, ¿no? Podemos encontrar algunos soplos sobre todo en la aorta, que se relaciona con aortoesclerosis. O de repente algunos ruidos que se denominan, por ejemplo, los crepitantes, cuando hagamos la auscultación del sistema respiratorio, porque pueden tener fibrosis pulmonar. Es importante la exploración neurológica básica pero completa y ver si el paciente se moviliza. O sea, vamos a hacer un examen físico como debemos hacerlo a todos los pacientes, pero debemos ser mucho más acuiciosos, más cuidadosos con estos parámetros. Ahora fíjense, los adultos mayores, hay un buen grupo que con poca frecuencia van a hacer fiebre. Recuerden ustedes que la fiebre es un mecanismo de respuesta protector. Ellos, por lo general, tienen tendencia a hacer hipotermia. Entonces, la ausencia de la fiebre no me descarta infección. Más bien, si hay hipotermia, si baja la temperatura, ahí sí debo estar preocupada porque probablemente estoy haciendo una sepsis asociada a gram negativos. Ya habíamos dicho, pueden haber alteraciones respiratorias, alteraciones a nivel de la auscultación cardíaca, que no necesariamente en algunos casos puede significar patología. Algunos reflejos también pueden alterarse con la edad. Disminuir los reflejos pueden estar asociados a problemas de neuropatía. Miren, hemos hablado de manera general de la valoración física, de la valoración biológica, de lo que estamos aprendiendo ahora. Pero en el adulto mayor, la valoración geriátrica integral nos dice, no solamente hagas esa evaluación física, biológica. La segunda parte es la valoración funcional. ¿Qué implica la valoración funcional? En la población adulta mayor es uno de los mejores indicadores del estado de salud. La valoración funcional nos permite utilizar como predictor de mortalidad e incapacidad. Miren, qué importante. Predictor de mortalidad. Y obviamente desde el punto de vista ya de la gestión en salud, se habla de consumo de recursos. A mayor dependencia de un adulto mayor, mayor consumo de recursos asistenciales. Ustedes me dirán, doctora, ahí no hay problema porque los pacientes son cis. No, porque nosotros como médicos, como profesionales de la salud, debemos de preocuparnos también porque los pocos recursos que tenemos se utilicen de manera eficiente. Entonces, mejor en el primer nivel, mejor en las primeras consultas, evaluar bien al paciente para evitar justamente que el paciente se vaya discapacitando
y desde el punto de vista, como les digo, de gestión económico, hay un mayor consumo de recursos, ocupan más camas, ocupan más tiempo en la cama, ocupan más personal de salud que podría estar atendiendo a otro paciente que también requiere atención. Utilizamos escalas para poder valorar la función del paciente, para poder valorar su estado de dependencia. Entonces, las escalas ya están estandarizadas, entonces cualquier profesional dice, voy a usar esta escala acá en la China, en Estados Unidos, ya saben qué se está evaluando, ¿no? Describen el estado de función, el estado de dependencia del paciente, pero no nos diagnostican la causa por si acaso, solamente nos dicen cómo está la función. Evalúan la capacidad de ser independiente o el grado de dependencia al realizar algunas actividades. Una de las escalas es el índice de Katz, ¿no? El índice de Katz. ¿Qué evalúa el índice de Katz? Actividades básicas de la vida diaria. ¿Cuáles son? El lavarse, el vestirse, el usar los servicios higiénicos, el movilizarse, el contener, digamos, la vía urinaria, la vía fecal, y si puede alimentarse. Miren, es algo tan básico, tan básico. Y acá tenemos el índice de Katz. Miren ustedes, se colocan acá las funciones y acá se va a colocar en esta columna si es dependiente o independiente. Vamos a ver cómo se valora. Por ejemplo, se lava, se viste, usa los servicios higiénicos, se moviliza, tiene continencia urinaria y fecal y se alimenta. Ah, entonces es independiente, ¿cierto? Es independiente. Ese es mi diagnóstico funcional. O de repente, el paciente es dependiente para lavarse, para vestirse, para los servicios, para movilizarse, para la continencia, pero sí se puede alimentar. Tiene una dependencia parcial. De 1 a 5 positivos de dependencia me indican que es un dependiente parcial. O de repente el paciente tiene necesidad de ayuda con estas funciones básicas de la vida diaria. Lo convierte en un dependiente total. Entonces, cuando hablemos de diagnóstico funcional, tenemos que decir si el paciente es independiente, dependiente parcial o dependiente total. Como ven ustedes, es sumamente sencillo para poder valorar esta segunda parte de la evaluación geriátrica integral. Ahora, hay otra valoración, pero que son las valoraciones de las actividades instrumentales de la vida diaria. Habíamos visto las actividades básicas, ahora las instrumentales. Las instrumentales tienen que ver, como su nombre lo dice, con la, digamos, facilidad que tiene de usar el teléfono, ir de compras, preparar la comida, etcétera, ¿no? Miren ustedes, lavar la ropa, movilizarse, etc. Estas actividades instrumentales de la vida diaria son las primeras que se pierden y son las últimas que se recuperan. Para medir la funcionalidad en estas actividades instrumentales de la vida diaria, utilizamos una escala que se llama índice de Lotto y Brode. Entonces vamos a medir las actividades básicas y las actividades instrumentales de la vida diaria. Dentro de la valoración geriátrica integral, el tercer grupo de actividades que tenemos que desarrollar es la valoración mental y la evaluación cognitiva. Miren ustedes, cuando hablamos de deterioro cognitivo, nos estamos refiriendo a esta alteración de las funciones cognitivas superiores. Por ejemplo, la memoria, por ejemplo, la orientación. Esta valoración
nos sirve solo para detectar a manera de un screening. No nos va a decir cuál es la causa del deterioro cognitivo. No es un diagnóstico, solamente nos va a permitir detectar estas alteraciones para después establecer el plan de trabajo. ¿Cuál es la importancia de nosotros a realizar esta valoración mental, esta evaluación cognitiva? Se ha demostrado que tiene alta prevalencia en este grupo de personas adultas mayores, pero el problema es que no es diagnosticada. Si solo realizamos la valoración física, biológica que habíamos hablado, que es la que estamos aprendiendo en estos primeros días con los pacientes que colaboran, miren ustedes, no vamos a detectar un grupo importante de pacientes con disminución del estado cognitivo, con el deterioro cognitivo. Porque en esta historia clínica habitual solo se detecta el 28% de los casos. Y es importante detectarla porque el deterioro cognitivo puede originar complicaciones e incapacidad. Entonces la familia de repente no se da cuenta, los colegas no nos damos cuenta y el paciente se viene deteriorando y va a generar también un problema de tipo social. La familia puede incluso abandonar al paciente. Para evaluar el deterioro cognitivo, nosotros podemos utilizar una escala importante, que vamos a hablar ahora, pero debemos tener en cuenta que eh, va a depender también del nivel educativo que tiene el paciente, el nivel de conciencia. Habíamos dicho si consume, digamos, o hay polifarmacia, que va a lo mejor potenciar los eventos adversos de los medicamentos, ¿no? O si tiene problemas de comunicación, si el paciente a lo mejor no nos entiende, no nos escucha, si hay hipoacusia, o si el familiar está presente respondiendo por el paciente. Entonces, en este caso, en este tipo de valoración, dentro de la valoración geriátrica integral, utilizamos el cuestionario de Pfizer. Es bastante sencillo, hay que tener en cuenta el nivel educativo del paciente para, digamos, poder utilizarlo adecuadamente. Vamos a ver por qué. Este es un cuestionario abreviado. Miren ustedes, tenemos pocas preguntas, porque es una valoración general. Y mire, se le va a preguntar al paciente qué día es, el día, el mes, el año, ¿no? ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es el día de la semana? ¿En qué lugar se encuentra el paciente? Su teléfono, su dirección completa, la edad del paciente, dónde nació. Miren ustedes cuál es el nombre del presidente del Perú, el nombre del anterior presidente del Perú, el primer apellido de la madre, restar de 3 en 3 desde 3. Por eso es importante el nivel educacional del paciente, porque si el paciente no tiene acceso, de repente no sabe sumar, no ha tenido acceso a aprender a leer o escribir, o de repente no tiene medios de comunicación, a lo mejor no va a poder responder las preguntas, pero eso no significa que tenga deterioro cognitivo. Por ello es importante, ante el interrogatorio, tener en cuenta esta situación. Pero si el paciente ha tenido acceso a una educación básica, sabe sumar, sabe restar, a lo mejor sabe también leer, escribir, entonces sí nos va a servir este cuestionario. Y miren ustedes, si encontramos hasta 2 errores, vamos a decir que en esta valoración el paciente está normal. Pero si tiene 3 a 4 errores, tiene deterioro cognitivo leve. Si tiene de 5 a 7 errores, deterioro cognitivo moderado. Y si tiene de 8 a 10 errores, deterioro cognitivo severo. Muy importante entonces una evaluación tan sencilla para poder hacer la evaluación desde el punto de vista del deterioro cognitivo. Ahora, si encontramos un deterioro cognitivo, obviamente en nuestro plan de trabajo va a estar
la interconsulta, a neurología, a psiquiatría y la participación del equipo multidisciplinario. Acá, por ejemplo, tenemos un paciente que logró responder, miren ustedes, las primeras preguntas, pero acá tiene 3 errores. Entonces lo estaría situando dentro del diagnóstico de deterioro cognitivo leve. Si tuviera más errores, ya vamos a ir haciendo el diagnóstico de lo que corresponde, ¿no? Moderado o severo. Dentro de esta valoración mental en la cual hemos trabajado ya el deterioro cognitivo, vamos a valorar también el estado afectivo del paciente. Muchos adultos mayores pueden cursar con depresión. Para hacer esta parte de la valoración geriátrica integral, vamos a utilizar una escala muy sencilla, que se denomina la escala abreviada de Yesavage. Acá miren, ya la escala viene con las respuestas. Miren ustedes, la respuesta, si se está satisfecho con su vida, la respuesta dice no. Se siente indefenso e impotente, la respuesta dice sí. Tiene problemas de memoria, sí. Y siente desgano, sí. Ya viene en la plantilla de esta escala la respuesta. ¿Cómo se evalúa entonces? Vamos a marcar con una X si la respuesta coincide con lo que está en la plantilla. ¿Ya? Entonces el paciente nos puede decir, ¿está satisfecho con su vida? No, marcamos con una X. ¿Tiene problemas de memoria? Sí. Miren ustedes, si tenemos 2 que coinciden, ya estamos hablando de manifestaciones depresivas. Fíjense, es una escala pequeñita, fácil, no necesitamos a un especialista para ello. Durante nuestra valoración, examen que estamos realizando ahora, la agregamos. Rápidamente podemos hacer un diagnóstico de manifestaciones depresivas. Ojo que solamente estamos hablando de manifestaciones, no estamos hablando de diagnósticos. Nos ayuda a ver el riesgo de los pacientes para poder incluir ese problema dentro de nuestro plan de trabajo. Y por último, dentro de esta valoración geriátrica integral se encuentra la valoración social. Es importante, sobre todo quienes trabajamos en hospitales del Ministerio de Salud, vemos con bastante frecuencia que esta, digamos, precariedad social, incluso el abandono, la pobreza, ¿no? Asocia a mayor incidencia de enfermedades y complicaciones de las que el paciente adulto mayor ya puede portar. Y también viceversa, muchas enfermedades de ellas que pueden presentar pueden llevarlo a complicaciones sociales. Ahora, el abandono, el aislamiento, habíamos dicho que también es un factor de riesgo de morbimortalidad. Entonces hay que tener en cuenta este aspecto. Por eso, cuando hablábamos inicialmente de la valoración geriátrica integral, decíamos que era importante la participación del equipo multidisciplinario. Nosotros podemos detectar de repente durante el interrogatorio, pero ya tendremos que trabajar de la mano con servicio social. Y bueno, ya ustedes tienen una idea de qué se valora, ¿no? Desde el punto de vista social, ¿no? Cómo está la situación familiar, cómo está la vivienda, la situación socioeconómica, si pertenece a algún grupo de apoyo, ¿no? A veces trabajan con voluntarios, si tiene algunas relaciones sociales que puedan ayudarlos a ir recuperándose, de repente grupos como grupos del adulto mayor que hacen diferentes actividades que puedan ayudarlos, ¿no? Esto también es importante y deberíamos interesarnos un poquito más en este sentido, ¿no? Acá utilizan escalas, una de ellas es la escala sociofamiliar de Gijón, que es la que está, digamos, más trabajada. Entonces decíamos, ¿por qué es importante realizar evaluación
física y biológica, evaluación funcional, evaluación del estado cognitivo y mental y evaluación del estado social. Porque la valoración geriátrica integral nos permite establecer un plan de cuidados, una estrategia de actuación. No solamente es detectar la patología por la cual se hospitalizó, la neumonía, y le damos el tratamiento y lo mandamos a su casa. No, porque si este paciente ha sido detectado como un anciano frágil y le hemos hecho la valoración geriátrica integral, además vamos a elaborar una lista de problemas. Con esa lista de problemas, nosotros vamos a elaborar un plan de cuidados mucho más amplio. De repente nuestro paciente va a necesitar evaluación de urología, evaluación de oftalmología, evaluación de otorrino, evaluación de nutrición, etc. Eso lo podemos hacer ya por consulta externa y nos va a permitir este plan de cuidados evaluar. Si se cumple, excelente, vamos a hacer el seguimiento, vamos a volver a valorar al paciente con este estudio completo y nuevamente establecer nuestra lista de problemas y así sucesivamente hasta lograr que este paciente pueda recuperarse hasta donde sea posible. Y lo más importante, que recupere su independencia. Ahora miren, ya ustedes están familiarizándose con los síndromes y ya saben que es un conjunto de síntomas y signos. Pero en estos pacientes, que es adultos mayores, por encima de los 60 años, se describen específicamente los llamados síndromes geriátricos. No quiero confundirlos, pero para que ustedes tengan una idea, que además de la neumonía que podemos diagnosticar, con lo que estamos aprendiendo, también podemos nosotros decir que el paciente, por ejemplo, tiene deterioro cognitivo y debo de hacer el estudio o los exámenes pertinentes para descartar la demencia. A lo mejor tiene trastornos del ánimo y es un paciente que está entrando en depresión. A lo mejor tiene trastornos del sueño, inmovilidad. Fíjense ustedes, la inmovilidad y el encamamiento constituyen para este grupo de personas los denominados síndromes geriátricos, ¿no? Y así la inestabilidad, las caídas, la incontinencia o el estreñimiento, la deprivación sensorial. Muchos pacientes tienen problemas, por ejemplo, asociados a las cataratas. La malnutrición, la deshidratación, la iatrogenia, en relación al uso de la polifarmacia, las disfunciones sexuales que también preocupan al adulto mayor y, cómo no, las inmunodeficiencias. Ya habíamos dicho al inicio entonces, son pacientes que se encuentran en estado de fragilidad que los lleva a la vulnerabilidad. Muy bien. ¿Tenemos hasta acá alguna pregunta, por favor? ¿Algún comentario? Yo sé que estamos a la hora avanzada, sé que están cansados, pero les pido solamente un minutito más para ver si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna pregunta. La clase ya la hemos subido a la plataforma, ya la tienen disponible, también está la grabación para quienes no han podido acceder desde los primeros minutos. Muy bien. Por favor, no se olviden, el doctor Soto ha colocado el link para que ustedes puedan registrar su asistencia. Muy bien, ¿alguna pregunta? Muy bien. Por favor, para el examen vamos a presentar pequeños casos clínicos asociados a este tipo de esta clase, ¿no? Y en relación al caso clínico va a desarrollarse las preguntas del tema correspondiente. Muy bien, si no tenemos más preguntas, entonces, por favor, registren su asistencia y ya estaríamos encontrándonos en una próxima clase. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Gracias a ustedes, gracias por su presencia, gracias.